En esta clase vamos a mirar los ejercicios que involucran el perímetro y área de figuras planas. Ustedes en la cartilla tienen detalladamente las figuras que han venido conociendo a lo largo de la primaria. El triángulo, paralelogramo, rectángulo, cuadrado, rombo, romboide, trapecio, círculo. Se les pide que como primera actividad corten en papel glacé, en un papel de colores, en un papel de revista, cada una de las figuras y las peguen en su carpeta. La primera actividad tiene que ver con pegar en la carpeta cada una de las figuras geométricas con sus respectivos nombres. Es decir, recortar una figura en un papel de color que tenga las características de un rombo o de un romboide, de un trapecio, del círculo y pueda pegarlo en mi carpeta. El rombo y el romboide tienen sustanciales diferencias. En este caso, en esta hoja he marcado 4 puntos que serían los vértices de mi figura para que yo pueda dibujar desde el punto 1 hacia el punto 2 uno de los lados de mi romboide, porque estoy intentando hacer cumpliendo con las propiedades que este romboide tiene. ¿Qué propiedades tiene? En este caso, como podrán ver, tiene un par de lados iguales mucho más cortos que un par de lados mucho más largos. Además de tener una diagonal que lo atraviesa y lo corta al romboide en dos partes iguales. La diagonal mayor que se simboliza por lo general con la letra D mayúscula. La diagonal mayor es la que me ayuda a dividir el romboide en dos partes iguales. El romboide no es la misma figura que el rombo, por eso se les está pidiendo como actividad que cada una de las figuras geométricas que están en la tabla, ustedes las puedan recortar en papel y ubicarlas con el nombre respectivo. Un cuadrado se caracteriza por tener 4 lados iguales y 4 ángulos iguales de 90 grados. Las características y propiedades del cuadrado los pueden encontrar en la segunda tabla. Así también la del rectángulo, la del rombo, la del romboide, los trapecios y la variedad de trapecios que también podemos encontrar. Se les pide que a los trapecios también los recorten en sus diferentes formas y las peguen. Esta primera actividad debe ser enviada como parte de la tarea. Como segunda actividad, para empezar a trabajar un poquito con perímetro y área de las figuras, se les pide justamente que se calcule utilizando todo lo que venimos aprendiendo. Multiplicaciones y divisiones, sumas y restas. El perímetro de las figuras, según corresponda a cada figura, está dada por algunas fórmulas particulares. Pero también podemos decir que el perímetro de cualquier figura es igual a sumar todos los lados de la figura. Todos los lados de la figura total que compone, en este caso, de la figura total que compone alguna figura en cuestión. ¿Por qué decimos de la figura total? Porque aquí, en esta primera actividad, en la actividad A, supongamos, vamos a observar que hay una figura que no es exactamente un rectángulo, que no es un trapecio, que no es un triángulo. Es una figura compuesta. Pero esta figura compuesta, si nosotros la cortamos en dos pedacitos, podemos observar claramente que puedo tener en este sector un rectángulo
y en este otro sector puedo tener otro rectángulo. Para tener que calcular el perímetro y el área, tengo que tener especial atención a esta situación. Resolvamos el ejercicio. Miremos, por favor, un poco esta actividad. A ver, vamos a borrar lo que acabamos de pintar y vamos a sacar nuestra actividad para trabajarla mejor. Para calcular el perímetro vamos a seguir los datos. El perímetro, como recién decíamos, es el cálculo de la suma de todos los lados. Voy a poner suma de lados de mi figura. Esta figura es una figura compuesta por dos figuras que en este caso son dos rectángulos. Como verán, cada medida o cada porción del cuadrado mide 1 centímetro. Es decir, tengo 1 centímetro, otro centímetro, otro centímetro, y la suma de lados involucra todos los contornos de esta figura. Es decir, para calcular el perímetro voy a tener en cuenta la figura completa, total, y voy a calcular el perímetro sumando solamente el contorno de esta, sin tener en cuenta que está formada por dos rectángulos la figura total. Como ustedes pueden ver, entonces sumaré 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. El perímetro, en este caso de la figura total presentada, es de 18 centímetros, porque he sumado uno por uno los lados de esta figura. Otra manera de hacerlo era contabilizar. Todo este tamaño equivale a 3 centímetros. Todo este tamaño equivale también a 3 centímetros. Este otro son 2 centímetros. Este también equivale a 2 centímetros. Este otro tamaño equivalen a los 2 centímetros verticales más 1 centímetro vertical y otro centímetro vertical que tengo aquí. 2 más 2 centímetros más tendría 4 centímetros verticales. Estos dos equivalen a estos dos. Y así también puedo sumar. 4 más 2 son 6, más 1, 7, 3 son 10, son 12, 15, 16 y 18 con los 2 centímetros anteriores. Otra estrategia para hacer la suma, sumando y teniendo en cuenta la figura, sería, por ejemplo, vamos a borrar lo que acabamos de pintar, y correr cada segmento de la figura de manera que nos quede horizontal. Vamos a mirar aquí si lo podemos hacer. Y armar una figura de modo que podamos observar estos 3 centímetros son los mismos que están aquí. Estos 3 centímetros también serían los mismos que están aquí. Y del mismo modo, este centímetro equivale a este que tengo de este lado. Y este otro vertical equivale a este otro que tengo de este lado. Es decir, que yo podría, borrando y teniendo en cuenta esto, trasladar los centímetros horizontales y verticales a los extremos de mi figura y ahí analizar cuánto es el perímetro. Es decir, cuánto mide este lado, cuánto mide este lado, este otro lado y este también.
Son diferentes estrategias que tengo para encontrar el perímetro de la figura. Ustedes pueden usar el que más les convenga y el que mejor puedan aprender. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 centímetros que se repetirán aquí en la parte inferior. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 centímetros. Obviamente que de este lado también tendré mis 4 centímetros, por lo que el perímetro otra vez coincidirá con 5 centímetros más otros 5 centímetros del lado paralelo, más 4 centímetros del lado vertical y sus otros 4 centímetros del lado vertical, coincidiendo nuevamente en 18 centímetros de perímetro. Estrategias que ustedes pueden usar según les convenga. Para calcular el área, ahí es donde vamos a trabajar del siguiente modo. En el área de una figura vamos a trabajar convenientemente identificando qué figuras componen a la figura principal. Si ustedes se fijan, esta es una figura compuesta, porque al cortarla en dos partes nos quedaría la figura 1 y la figura 2. La figura 1 estaría formada por un rectángulo y la figura 2 también por otro rectángulo. Entonces, si quiero sacar el área de la figura completa, el área total, será igual al área de la figura 1 más el área de la figura 2. Saquemos el área de la figura 1. Vamos a llamar área de la figura 1 a todo este sector sombreado. Como verán, para calcular el área de esta figura, primero tengo que identificarla. Es un rectángulo, tiene dos pares de lados paralelos iguales, de igual medida. Estos dos lados son iguales. Entonces, puedo venir a mi tablita y averiguar en un rectángulo cómo se calcula la altura. Si ustedes recuerdan de la primaria, era la medida de la base multiplicada por la altura. Entonces, viniendo a mi ejercicio, la medida de la base multiplicada por la altura. El área, ahí es donde voy a calcular. El área de la figura 1, que es un rectángulo, y dibujo un rectángulo arriba, se saca área de la base por la altura. La base, en este caso, mide 2 centímetros porque ocupa dos cuadritos de los que teníamos. Por la altura, que es, en este caso, 4 centímetros. Entonces, el área es 2 por 4, 8. Y centímetro por centímetros nos da centímetros al cuadrado. Porque cuando estoy en la dimensión de áreas, las unidades que se manejan están elevadas al cuadrado. En cambio, cuando manejamos perímetro, los perímetros se manejan en dimensiones lineales. Entonces, puedo ir completando que el área 1 es igual a 8 centímetros cuadrados. Después de haber obtenido el área 1, puedo calcular el área 2. Es decir, voy a calcular cuánto mide el área de esta otra figura, que si la identificamos y la miramos, podemos darnos cuenta que es un rectángulo. Este rectángulo tiene esta base y tiene esta altura. Entonces, les quedará la tarea de que ustedes calculen el área de la figura 2, que compone la figura total. Como es un rectángulo, nuevamente vamos a usar la fórmula de base por altura. Al obtener el cálculo de esta área, lo único que debemos hacer es sumarla al área 1 y así encontrar el área total de la figura.
el área total de la figura, que es una figura compuesta por dos pequeñas figuras más. De este modo, procederemos a resolver cada uno de los ejercicios que tenemos. Por ejemplo, si queremos trabajar con esta actividad, tendremos que tener en cuenta lo que acabamos de hacer y calcular el perímetro y calcular el área descomponiendo en el caso de ser necesario. Esta medida que aquí no se alcanza a distinguir, vamos a anotarlas de nuevo para que no tengamos problemas. Esto vale 8 centímetros, este vale 6 metros, perdón, este vale 6 centímetros, aquí no está bien anotado, vamos a borrar y vamos a anotarlo bien. Este vale 6 centímetros. Esta medida es de 2 centímetros, esta medida, y esta medida es de 4 centímetros, este pedacito, esta porcioncita, 4 centímetros, de aquí hasta aquí. Vamos a borrarlo para que no quede marcado este sector, 4 centímetros. Este vale 2 centímetros, perdón, este vale 7 centímetros. Vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo que valga 7 centímetros para que puedan trabajar ustedes un poquito mejor. Y vamos a razonar cómo calcularíamos el perímetro de esta figurita, teniendo en cuenta los datos que se nos están presentando. Sabiendo que el perímetro es la suma de los contornos, es decir, que para calcular el perímetro tengo que saber esta medida, más esta medida, más esta medida, esta y esta. El contorno de la figura me da el perímetro. En nuestro primer cálculo, entonces podré poner la medida larga vale 8 centímetros, más la medida vertical vale 7 centímetros, más la medida horizontal inferior se repite porque este tamaño es el mismo, son 8 centímetros más esta porción, esta medida. ¿Cuánto valdrá y cuánto valdrá esta sabiendo que esta tiene 2 centímetros? Voy a ponerlo aquí con rojo para que se note más. Si esto vale 2, ¿cuánto podría valer cada uno de estos sectores? Si ustedes tienen en cuenta, voy a borrar un poco lo que acabo de pintar para que se mire o se note bien la figura. Suponiendo que esta medida es de 2 centímetros, se nota claramente que esta es mucho menor que esta otra. Y si este valía 7 centímetros, estos dos lados verticales tendrán que sumar 5 centímetros, porque 5 centímetros más los 2 centímetros harían los 7 verticales que teníamos como dato. Al ser estos 2 centímetros y al ser esta más pequeña, podríamos suponer que este también vale 2 centímetros y este vale 3 centímetros. Por lo que tendríamos 2, 4 y 3 son los 7 verticales que teníamos. Entonces, esto se repite de este lado. Es decir, podríamos suponer esta medida y lo mismo estaría bien. Nada más que esta suposición ya nos ayuda a trabajar con las medidas para el área. Ahora bien, quiero seguir calculando el perímetro. Habíamos anotado la última medida 8. Este perímetro, tengo que sumar este contorno. Habíamos anotado esta medida, esta medida, esta medida, que está aquí. Ahora anotaremos esta, que la pondremos en 3 centímetros, más
esta otra medida que tenemos acá y luego esta otra, esta y esta. Entonces me quedará 3 centímetros, esta medida que sabíamos que era 4 centímetros, más esta otra vertical son 2 centímetros y más esta otra vertical de 2 centímetros. Podemos sumar todos los datos y encontrar el perímetro total de nuestra figura, que debería coincidir, en este caso, con las medidas que hemos encontrado hasta el momento. Si ustedes se fijan, el contorno de la figura, ¿sí?, nos está marcado aquí en celeste, nos está dando cómo encontrar el perímetro. Ahora bien, para sacar el área de esta figurita, también podríamos descomponerlas y así encontrar más sencillamente el valor. Recuerden que esta medida es 2 y esta medida horizontal es 4 centímetros, mientras que la vertical son 2. Entonces, aquí habíamos supuesto que eran 2 centímetros porque al no aparecer este dato hemos puesto y propuesto que sea 7 centímetros. Y este valía solo 3 centímetros. Podríamos suponer que nuestra figura compuesta esté armada de la siguiente forma. Es decir, podríamos cortar nuestra figurita trazando una línea aquí y podríamos tener la figura 1, la figura 2, la figura 3 y pensar que el área de la figura total, ¿sí?, es igual a la suma del área de la figura 1 más el área de la figura 2 más el área de la figura 3. Cada área, ¿sí?, está representándonos a cada porción delimitada está representándonos a una figura en especial que acabamos de mencionar. El área sombreada en amarillo puedo calcularla porque es un rectángulo nuevamente. La pregunta sería, ¿cuánto mide la base? Podríamos deducir esta medida teniendo en cuenta la medida total y la medida parcial que sabemos que también es 4 centímetros. De este modo van a trabajar este ejercicio 2 y el ejercicio 3. Pueden fraccionar esta figura de manera horizontal o de manera vertical como a ustedes les convenga, en una o dos figuras. Queda a decisión de ustedes el trabajo para hacer.